Muy buenas tardes, estimados. Nos volvemos a encontrar hoy día domingo, 5 de julio, para, ¿no es cierto?, esta iniciativa que es por parte de Cormudet, en donde un espacio diferente para conversar respecto a algunos temas específicos. Eh, bueno, la mayoría ya me conoce, mi nombre es Iván Orrego, yo soy profesor de educación física, trabajé muchos años como preparador físico también, a nivel competitivo, a nivel profesional, así que la idea, ¿no es cierto?, es compartir, es traspasar, es comentar y obviamente ir cambiando un poquito, ¿no es cierto?, aspectos de lo que es la teoría del entrenamiento en relación a conocer mucho desde los fundamentos, ya, mucho de lo que dice de reglamento, de la importancia de, y la idea es hacerlo ameno para poder ir interactuando de acuerdo a las personas que participan, ¿no es cierto?, aclarar dudas. En una de esas más adelante vamos a tener invitados especiales que pueden, ¿no es cierto?, complementar todo lo que se habla de la teoría del entrenamiento específicamente orientada en el fútbol. Así que es la invitación para que se conecten, para que participen. Eh, y eso, vamos a esperar. Tengo algunas cositas que mostrar, así que voy a buscar, ¿no es cierto?, los archivos correspondientes para comenzar a preparar en parte la introducción de lo que es esta video clase, ¿no es cierto?, por intermedio de la tecnología, dada la situación, dada la contingencia por la que estamos pasando como país, pero hay que respetar, hay que cuidarse para que todo esto pueda resultar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Estoy buscando acá la intro. Usted sabe que por internet de la tecnología de repente estamos en vivo y en directo. Puede que haya algún detallito técnico, pero se soluciona inmediatamente. Así que vamos a ver acá. Aquí está el archivo. Disculpen un ratito, muchachitos. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí lo encontré. Lo vamos a... Ya. A ver, vamos a ver. Como les comentaba, bueno, vamos a hablar específicamente de lo que es la teoría del entrenamiento orientado o enfocado en lo que es el fútbol. Como ustedes saben, es un deporte masivo, es un deporte que mueve masas, ¿no es cierto?, que es reconocido a nivel mundial y es uno de los deportes más practicados en el mundo, ¿ya? Otra cosita que complementar son los inicios del fútbol, pero lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante porque voy a explicar la introducción específicamente.
estamos. Muy buenas tardes, don Yomori, Rosita, Blas Molinas, agradecer a todos ahí los presentes. Muy agradecido de que estén presentes acá, así que Pablo Manque, hola, ¿cómo estás, estimado? Pucha, qué rico que haya gente interesada en esto. Y bueno, la idea es conversar, ¿no es cierto?, de hacer consultas correspondientes respecto al tema, específicamente de la teoría del deporte. Vuelvo a repetir, están llamando, a lo mejor tiene problemas para conectarse. Así que eso, pues, Rosita, Yomori, Blas, Pablo, Cormudet, Calasma, ahí está, don Antonio Ventura. Así que eso, lo primero que todo es hacer la introducción respecto a lo que es, ¿no es cierto?, la teoría del entrenamiento. Y nos dice la explicación desde la teoría, siempre un poco más cuadrada, ¿no es cierto?, o con palabras muy técnicas. El deporte está adquiriendo un nuevo prisma en pos de verificar, ¿no es cierto?, mejoras, descubrir nuevas aristas, descubrir, ¿no es cierto?, nuevas metodologías y estas se organizan, ¿no es cierto?, y se va planificando el tipo de entrenamiento, así como las demás ciencias que tributan a este, específicamente de acuerdo a la especialidad o a lo que a mí me gusta desarrollar o el deporte que yo quiero practicar. Cada deporte, obviamente, tiene una complejidad de habilidades, una complejidad, ¿no es cierto?, de capacidades que se mezclan e interactúan entre sí para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera reflejarnos en el rendimiento o específicamente en el desarrollo de dichas actividades. Ya está muy de moda, a raíz de toda la tecnología, todo esto ha ido evolucionando. Ya se adaptan o se adoptan nuevos modelos de tipos de entrenamiento, salen cantidad, ¿no es cierto?, para lo que sea. Específicamente se ha visto mucha masificación de esto en lo que es estos bailes entretenidos que han ido evolucionando en relación al step, ¿no es cierto?, a los bailes entretenidos, a la zumba, y ahí han ido, ¿no es cierto? Gracias, Gabo, hola, hola. Y todo esto tiene relación, ¿no es cierto?, con la teoría de lo que es el entrenamiento. Así que, a grandes rasgos, entender que todo esto se planifica, ya, se debe planificar cualquier tipo de entrenamiento, así sea. En el fútbol, por ejemplo, desde los inicios, cuando uno comienza con esta parte, se conoce lo que es la pretemporada, que a muchos no les gusta, porque de verdad que es muy exigente, en donde se tiene que desarrollar las distintas, o se tienen que mejorar muchas de las capacidades que nosotros ocupamos para poder ejecutar, ¿no es cierto?, lo que es el fútbol. Don Mario Cayo, ¿cómo está? Gracias por los saludos, muchachos. Así que, como les digo, a grandes rasgos se planifican las distintas pretemporadas para desarrollar, ¿no es cierto?, y poner, ¿no es cierto?, en mejora la preparación física general del deportista. Hay discusiones en relación al tiempo, que 2 semanas, que 3 semanas, que un mes, que etcétera, que sirve para cargar, ¿no es cierto?, al jugador. Hay sistemas de entrenamiento que favorecen, ¿no es cierto?, que a uno se le haga más fácil, por ejemplo, que a la larga después los jugadores lo agradecen de alguna u otra manera, porque uno tiene, en cierta cantidad de tiempo, tiene que dejar el cuerpo cargado, ¿no es cierto?, al máximo, para que pueda, ¿no es cierto?, aguantar una cantidad de semanas, de meses. Así que ese es el... Gracias por los saludos. Ese es el tema. Para ir interactuando con la gente que está conectada, primero que todo, conocer si alguno se atreve a exponer aquí mediante, ¿no es cierto?, el chat, si tiene conocimiento de alguna capacidad física que usted conozca. Todos las poseemos, nacemos con eso, uno las va desarrollando a medida que va creciendo, y obviamente de acuerdo a lo que se quiera ir proyectando, ¿no es cierto?, o interiorizando, va trabajando y reforzando algunas, pero sí o sí todas se entrelazan, así que
tengo que sí o sí trabajar una para mejorar en ese aspecto, pero inconscientemente estoy involucrando a las demás. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, si conoce algún tipo de capacidad física? Los futbolistas, por ejemplo, los futbolistas tienen una esencial que es, tengo que tener la capacidad de aguantar 90 minutos lo que dura un partido. Y ese aguante se traduce solamente en un tipo de capacidad. ¿Sí? ¿Alguien que quiera escribir o comentar? Bueno, las capacidades físicas principales, ¿no es cierto?, son la fuerza, la resistencia y la velocidad, que en la mayoría de los deportes o se ocupan en la mayoría de los deportes. El fútbol no es la excepción. Y hay algunas complementarias, como por ejemplo la flexibilidad, ¿no es cierto?, la coordinación y otras que van complementando, pero no se puede entrenar una por sí sola. Siempre voy a involucrar a las tres principales para trabajar lo que es la distinta capacidad y así obtener, ¿no es cierto?, una preparación física general y mejorar mi rendimiento. También esto va muy de la mano con conocer mucho el deporte, conocer la teoría en relación al reglamento, en relación, ¿no es cierto?, a los principios de juego. Existen principios generales, existen principios ofensivos, existen principios defensivos, que al final es un todo genérico que se traslada, ¿no es cierto?, en estar en una cancha, en saber lo que tengo que hacer, y obviamente confiar en mis capacidades para aportar a entender que el fútbol es un deporte de equipo, son 11 y cada uno tiene una misión. Eh, Así que por ahí parte lo que es esta fascinante mundo de lo que es el entrenamiento, que personalmente a mí me fascina. He tenido la oportunidad de poder traspasar esto de acuerdo a la experiencia que tuve en Club de Deportes Cobreloa. Eh, Tuve la suerte, ¿no es cierto?, de vivir situaciones o momentos que cualquier futbolista quisiera. Soy un bendecido por parte, ¿no es cierto?, de lo que me tocó y, y la idea es traspasar esto, demostrar, ¿no es cierto?, lo que uno se aprendió y poder traspasarlo a la gente para de alguna manera retribuir lo que me ha tocado vivir y es lo que he tratado de hacer. Eh, Mucha gente, ¿no es cierto?, ahí los veo, gracias a todos por los saludos. Así que eso, y trato de hacer lo mejor posible, siempre orientando, siempre dando una mano. Así que con toda la voluntad disponible para aclarar dudas, para las consultas. Ahí está el profe Joao, ¿no es cierto? Posible cuerpo técnico que se va a armar más adelante. Ahí está Paula, gracias Paula. Yomori, la potencia, efectivamente, pero la potencia es una mezcla de las capacidades físicas son la fuerza, la velocidad, la resistencia, y después vienen las complementarias que es la flexibilidad, la coordinación, ¿no es cierto? La agilidad, y la potencia es una mezcla de lo que es fuerza y velocidad. Ahí se deriva, y obviamente se trabaja con un tipo de fuerza específico, porque también se deriva en distintos tipos de categorías. La fuerza se divide en distintas categorías, la velocidad se divide en distintas categorías, la resistencia se divide en distintas categorías, y así vamos armando, trabajando, ¿no es cierto?, varias cosas para ir mejorando nuestro estado físico, nuestro desempeño, exactamente, la fuerza y sus manifestaciones. Gracias ahí, don Anthony. Así que ese es el tema. Vamos a saber también de la historia del fútbol. Muchos no saben dónde se inicia, así que de repente vamos a conversar cositas que son como anécdotas o los inicios que de repente uno desconoce, cómo ha ido evolucionando, y así también las distintas tipos de entrenamiento. Eh, Caso claro, el antiguamente venir a Calama para los equipos profesionales del fútbol era un suplicio, ¿no es cierto? Era un tormento, porque sabían a lo que venían, o sea, la altura hacía lo suyo, el calor a la hora que se jugaba, pero se han ido adaptando, han ido mejorando los sistemas de entrenamiento y, bueno, desafortunadamente ahora muchos equipos vienen a jugar de igual a igual, de repente sobrepasando o poniendo por alto
Pregunta, dice don Joao, ¿qué elementos o capacidades físicas se deben trabajar con mayor fuerza en una pretemporada en la altura para sacar provecho de esta condición? A ver, por lo menos con la experiencia que nosotros tuvimos, parte o influye mucho el terreno de juego. Al ser una cancha sintética, ¿no es cierto?, se producen molestias o dolencias propias producto de las superficies más duras. Entonces, siempre se trabaja o se planifica lo que es mucho fortalecimiento, ¿no es cierto?, del tren inferior, específicamente del cuádriceps isquiotibial para proteger la articulación de la rodilla. Ya también se trabaja mucho lo que es el gemelo y el sóleo, producto del impacto en la superficie de pasto sintético. También resiente mucho la musculatura de esa parte, ¿no es cierto? Y todo esto, obviamente, orientado en conjunto con el cuerpo técnico, los kinesiólogos, el Patito Orellana, el profesor Santiago Rojas, que también fueron parte importante de todo esto. Y uno parte por fortalecer lo que es la parte del tren inferior a modo, ¿no es cierto?, de un desarrollo y fuerza muscular. Y obviamente después de esto, de un par de semanas, de una semanita de estar trabajando y progresivo, entender que se tiene que partir progresivo, porque cuando uno inicia una pretemporada, la mayoría de los jugadores vienen un poquito, ¿no es cierto?, de sus vacaciones, entonces el relajo es total. Algunos tienen, ¿no es cierto?, el hábito de preocuparse o de realizar alguna cosita para no llegar tan al debe, pero hay que empezar de cero súper progresivo. Muchos hay que ponerlo a punto en relación al peso, muchos hay que orientarlo en relación a alguna dieta, pero se trabaja la parte muscular para fortalecer, ¿no es cierto?, sobre todo en una superficie media dura como una cancha sintética, y la resistencia, obvio, la resistencia es súper importante aquí en la altura, mucho trabajo de resistencia aeróbica. En un principio, ya antiguamente se trabajaba la resistencia aeróbica con esos típicos, las típicas vueltas a la cancha, cierta cantidad de minutos, o etcétera. Ahora se han ido adaptando algunas cosas. Hay cosas que siempre van a servir. Por ejemplo, el profe José Zulantay, un comentario que hacía que si el trabajo es antiguo, pero se hace bien, sirve. Y siempre uno va a mantener cosas antiguas, que de repente las puede ir modificando, las puede ir adaptando, pero siempre van a servir. Y aquí a la altura, bueno, yo he escuchado algunas opiniones de PFs que vienen a trabajar cuando son contratados para el primer equipo y a veces no, no respetan la altura. Y la altura de verdad que se siente, entonces hay que sacar provecho, es una ventaja externa que tenemos en esta situación aquí en la ciudad y hay que sacar provecho de eso, o sea, parte también por la identidad, ¿no es cierto? Y la convicción de que yo aquí soy fuerte porque voy a sacar provecho de lo que tengo y hacerlo saber, hacerlo sentir. Entonces, afortunadamente para mí, en mi experiencia, se nos dio, sacamos provecho, nos hicimos respetar siempre aquí y obtuvimos logros y resultados que de verdad son gratificantes porque se cumplen metas y se cumplen objetivos. Entonces, estimado Joao, la resistencia aeróbica, ¿no es cierto?, y la fuerza del tren inferior, súper importante. Después el otro ya se va complementando, la fuerza general, el tren superior, o la resistencia aeróbica se va trabajando con una resistencia anaeróbica y se hacen trabajos mixtos, pero eso ya se empieza, ¿no es cierto?, a hilar fino cuando ya queda poco, está terminando, que se modifican las cargas, porque en un principio es mucho de hacer cosas durante un largo tiempo. Uno va, ¿no es cierto?, los trabajos, los trotes, los kilómetros, etcétera, 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 y después ya cuando uno empieza a entrar en la fase preparatoria, ya la última parte antes de entrar a la competencia, uno modifica los entrenamientos en relación a la intensidad, y ahí va también mucho de lo que es el trabajo anaeróbico en relación a la cantidad de duración de los tiempos en espacios reducidos, mucho balón, etcétera, etcétera, etcétera. En el atletismo, el ciclismo, de hecho, he sido testigo de, a nivel mundial, equipos de ciclismo que vienen a prepararse aquí a Calama para ir a participar a las competencias europeas. Estoy equivocado. El atletismo también. De hecho, tenemos el máximo exponente en estos momentos, el profesor o el atleta David Valderas, que es de acá y siempre va a participar, ¿no es cierto?, a competir
y trae medalla para Calama, entonces creo yo que sí fortalece mucho entrenar aquí en la altura, específicamente la resistencia aeróbica, y obviamente dependiendo de también de la superficie, el trabajo muscular. De hecho, tiempo atrás hubo una temporada en donde hubo mucha lesión de rodilla en relación al menisco, ¿no es cierto?, a la articulación específicamente de rótula, era producto del impacto, entonces tuvimos que modificar y empezar a fortalecer mucho lo que es la musculatura del cuádriceps y afortunadamente redujimos eso en un porcentaje bastante alto, ya no tuvimos lesiones de rodilla, pero no olvidar que todo esto también va relacionado con una alimentación, ¿no es cierto?, específica, entender que el futbolista tiene un gasto energético alto producto de todo lo que tiene que hacer en el día, pero por eso yo también tengo que cuidar mi alimentación. Hay cosas que sí me hacen bien, hay cosas que me hacen mal, y entender que, por ejemplo, en el fútbol, que es un deporte maravilloso, los que están fueron por elección y lamentablemente tienen su sacrificio. De nada, pues, yo hago, de nada, para eso estamos. Así que, ¿alguien más que hacer alguna consulta para seguir interactuando? Está entrete, me gusta esto. Un saludo a los alumnos de la academia ahí, saben de esto. Soy un convencido de que si se enseña algo se debe explicar el por qué y así ¿no es cierto?, se interioriza de mejor manera. Específico. Mira, a ver, se pueden hacer millones de ejercicios en relación a muchos ejercicios con un mínimo de material o casi nada. Están los famosos ejercicios funcionales, en donde necesito un espacio mínimo, pero van a ir en beneficio, ¿no es cierto?, más que todo del tema muscular. Obviamente, si usted tiene un patio gigante en donde pueda desarrollar un poquito la resistencia aeróbica, o una bicicleta, una elíptica, una trotadora, ya es otra cosa. Pero existen ejercicios simples, básicos, en donde necesito de repente una silla, un par de botellas con agua, una escoba, y se puede realizar un ejercicio físico, ¿no es cierto?, pero para ir fortaleciendo, estimulando, ¿no es cierto?, la parte muscular, eh, a medida de trabajos funcionales. Hay muchos trabajos también anaeróbicos que se pueden realizar y para tratar de ir manteniendo la forma. Lo otro se puede ir trabajando ya de otra manera, la parte aeróbica, la parte de resistencia. Sí o sí necesito, ¿no es cierto?, que sea en un tiempo determinado, sobre 15, 20, 30 minutos, pero teniendo un espacio, una silla, una mesa, unas botellas con agua, se pueden hacer ejercicios, estimado Mario. ¿Ya? Así que cualquier cosita nos vamos a estar comunicando. Están muy de moda esos videos de pauta que se envían, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales y efectivamente, de alguna u otra manera sirven. Aquí lo principal, entender que, bueno, obviamente al que le gusta el fútbol, al que le gusta practicar y estamos en estos momentos viviendo, ¿no es cierto?, la necesidad de estar en una cancha, por ejemplo, el que yo practique ejercicio, cualquiera sea, ¿no es cierto?, el que yo haga algo que a mí me gusta, un hobby en relación a esto, va a generar un bienestar de aquí, por la liberación, ¿no es cierto?, de las hormonas de la felicidad que tanto conocemos y que se liberan, ¿no es cierto?, al hacer ejercicio. La serotonina, la endorfina, etcétera, etcétera, que son, ¿no es cierto?, estas hormonas que producen eh, bienestar mental. Y de ahí viene ya lo otro, obviamente, el ejercicio, y al estar bien de aquí, tengo un buen ánimo, ¿no es cierto?, estoy motivado, y todo eso conlleva, ¿no es cierto?, en distintas acciones que yo pueda tomar respecto a mi estado de ánimo, y es súper importante, la motivación, y eso se va generando. Un ratito, 15, 10 minutitos que uno haga, empieza a liberar esta endorfina, y es súper importante en estos momentos porque hay gente que a lo mejor está pasando mal con el encierro, no toda la gente tiene la fortaleza mental, ¿no es cierto?, y algunas caen en lo que es la depresión, las crisis de ansiedad, las crisis de angustia, y todo esto va derivando en una merma, ¿no es cierto?, en su parte emocional, pero que para los que nos gusta, tenemos la posibilidad de poder hacer algo para estar bien con nosotros mismos, y obviamente todo empieza desde la parte mental, desde la parte emocional, desde la parte de aquí, y después ya se va derivando, se van viendo los efectos en lo que es en nuestro cuerpo, en nuestro rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Mario, cualquier cosita que necesite, usted sabe,
no tengo ningún problema, siempre tengo la voluntad y el tiempo para poder orientar, ¿no es cierto?, y hacer algo. Otra cosa súper importante es la hidratación, el cuerpo hidratado. Ahora estoy hablando como a grandes rasgos, después lo vamos a ver en detalle. Inclusive, si usted quiere, se atreve y me acompaña todos los domingos de este mes de julio, me puede proponer un tema relacionado con la teoría del deporte y yo le podría, ¿no es cierto?, exponer de acuerdo a ese tema y así tratar de aclarar las dudas. Correcto, hay que tomar el entrenamiento como una unidad. Y si alguien me deje de mentiroso, cuando uno, ¿no es cierto?, se propone, comienza a hacerlo, después se motiva y al no hacerlo en algún momento por cualquier situación, una situación personal, una situación laboral que no puedo entrenar, el cuerpo lo necesita y uno se siente raro, se siente extraño, ¿sabes qué? Pucha, no entrené hoy día, qué lata, o no voy a entrenar y uno está lamentándose que no va a poder ir a entrenar a hacer lo que le gusta porque ya agarra, ¿no es cierto?, el vuelo y es necesario, el cuerpo lo pide, se vuelve un hábito y es un hábito sano que hay que replicar. Entonces, todo esto de lo que es el deporte y el entrenamiento de verdad que es muy entretenido, así que de verdad, si alguien propone un tema, don Adrián Olivares, gracias. Si alguien propone un tema específico, puede ser de alguna capacidad física, vuelvo a repetir, está la fuerza, la velocidad, la resistencia, hay algunas que se complementan, inicios, fundamentos técnicos, principios técnicos, tenemos tema para hacerlo durar un par de horas, así que si alguien se atreve y propone un tema, podemos conversar de ese tema para la próxima semana. Yo con gusto, obviamente prepararé algo formal, en donde haya imágenes de respaldo para tratar de complementar en todo lo que yo les pueda aclarar y usted también quedar clarito en este tema específico que es el entrenamiento en deporte. Ejercicios excéntricos, perfecto. También se trabaja mucho lo que es el isométrico. Entonces, don José Manuel, ejercicios excéntricos en futbolista, ningún problema, sí, lo podríamos hacer para la próxima semana. ¿Alguien más? Al final, muchos ejercicios también, sí, endurance o metabólico, perfecto. Entender que hay algunos ejercicios también, don José Manuel, que son netamente de prevención. Saber que uno al practicar un deporte está siempre expuesto a alguna lesión, producto de algún ejercicio mal hecho o alguna lesión mal cuidada. Entonces todo esto va derivando de repente en situaciones en las que necesito, ¿no es cierto?, dedicar un tiempito, más que todo a modo de prevención, con algunos tipos de ejercicios para ir reforzando algunas partes, específicamente la famosa pubalgia, que es dolorosa, que es limitante, ¿no es cierto?, los desgarros, las lesiones articulares y ese tipo de cosas, que hay ejercicios que van netamente en beneficio para controlar y prevenir este tipo de patologías que se dan en las personas que les gusta practicar deporte, obviamente dependiendo de cuál sea, etcétera. Entrenamiento de potencia física en altitud. Extraordinario, me gusta. La potencia física me gusta. Son muy interesantes, muchos lo desconocen, ¿no es cierto? Porque, obvio, de hecho, está muy de moda en el fútbol profesional ejercicios preventivos, ¿no es cierto?, que se han hecho rutinas, se han adaptado y ya son parte de la planificación, ¿no es cierto?, de los distintos cuerpos técnicos para ir protegiendo, obviamente, a los distintos jugadores. Hay algunos que tienen antecedentes de esto, pero uno tiene que ir, ¿no es cierto?, manejando y trabajando para ir reforzando específicamente distintos puntos específicos que van sufriendo de repente en los futbolistas profesionales producto del entrenamiento, ¿no es cierto?, de lesiones mal cuidadas, de sobreexigirse
y entender que de repente uno va creciendo, van pasando los añitos y el cuerpo también lo va sintiendo, por lo tanto, diagramas de cuerpo libre en el fútbol también, por los diagramas, el tema de las posiciones, mira, para complementar lo que dice don Mori, el tema de las posiciones, o sea, saber las distintas posiciones o la polifuncionalidad, ¿no es cierto?, de un jugador en el campo de juego, cuáles son las condiciones, cuáles son, ¿no es cierto?, las habilidades, cuáles son las capacidades que se deben desarrollar dependiendo de alguna función en específica, cumpliendo la posición, ¿no es cierto?, en la que a mí me gusta jugar o la que el técnico o el profesor me mandan, ¿no es cierto?, dependiendo de donde a mí me guste realizar el deporte. Qué bueno, mira, qué entretenido, de verdad que me agradó mucho. Primera experiencia mía así, ¿no es cierto?, en esta plataforma, interactuando con la gente, que de verdad que es agradable y harta gente conocida, ¿no es cierto?, que uno estima, sean parte de este inicio. Ojalá esto sirva y se dé por mucho más tiempo, ya, porque hay mucho tema que conversar, así que qué bueno, qué bueno. Mira, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar una cosita, déjenme buscar bien. Aquí la he espérame, estoy buscando, se me salió el ejemplo. No, estoy puro, lo tengo acá. Estamos en vivo, así que usted sabe, siempre hay un chascarro en vivo. No, pero es solamente, aquí lo tengo, espérame, para ir complementando, de acuerdo a todo. Ah, aquí lo tengo, lo voy a proyectar, ahora lo voy a buscar. Espérame un momento. Voy a proyectar. Hola Manuel, gracias, te pasaste. Pues. Todos estamos esperando, pues. Ojalá sea luego, de verdad. Eh, las cualidades físicas básicas, ¿no es cierto? Para ir entrando un poquito a modo de introducción, que se dan en el fútbol o en los distintos deportes, bueno, son la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad. Estas forman un todo, un general. Obviamente, hay jugadores que destacan más por una que la otra, pero al igual que todos ustedes y todos nosotros, todos tenemos estas capacidades en nuestro cuerpo. Cómo se desarrolla, cómo se va mejorando, ya es otra cosa. Por ejemplo, la fuerza, ¿no es cierto? Se entiende que la fuerza, dice la explicación, es la capacidad que yo tengo para vencer una resistencia interna o externa. Y llevándolo, ¿no es cierto?, a un lenguaje cotidiano, es la capacidad que yo tengo para mover o levantar algo. Perfecto. La fuerza se divide en tres tipos de fuerza, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que son las capacidades físicas, que son la fuerza máxima, la fuerza de resistencia y la fuerza explosiva. De acuerdo a lo que yo entreno, trabaje, voy a ir mejorando cada una de estas, pero la fuerza máxima es la que predomina por sobre las otras. Siempre que yo voy a trabajar fuerza de resistencia o fuerza explosiva, va a estar siempre involucrada la fuerza máxima. Tres tipos de fuerza. Después viene lo que es la resistencia, y la resistencia se divide en dos tipos, por lo menos en el fútbol, que son la aeróbica y la anaeróbica. Y la explicación dice una, que es el trabajo de larga duración, como la aeróbica, y un trabajo de resistencia anaeróbica de corta duración. Entonces la resistencia aeróbica es la que a mí me va a ayudar a tratar de aguantar la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no es cierto?, un partido de fútbol 90 minutos, obviamente con pausa y descanso entre medio. Y la resistencia anaeróbica es la capacidad, ¿no es cierto?, de máximo esfuerzo en un mínimo de tiempo. Por ejemplo, el atletismo, 100 metros plano, Usain Bolt, 9 segundos, 100 metros, resistencia anaeróbica. Pestañea 2 veces, respira una vez. Entonces, eso es un trabajo de resistencia anaeróbica. La velocidad uno asocia al tiro también la velocidad. La velocidad dice, la velocidad es más rápido. Efectivamente, es un tipo de velocidad que es la velocidad de desplazamiento. El mismo Usain Bolt, la velocidad de desplazamiento, es lo que yo me demoro en recorrer menos tiempo, ¿no es cierto?, una distancia X. Pero también existe la velocidad gestual y la velocidad de reacción.
A lo mejor yo no soy rápido para desplazarme, pero a lo mejor tengo desarrollada otro tipo de velocidad. Puede ser la gestual o puede ser la de reacción. Y por último, la flexibilidad, que se divide también en flexibilidad estática y flexibilidad dinámica. Esas son, de ahí parte todo, y obviamente uno va, va jugando, ¿no es cierto? Va armando el tema de acuerdo, bueno, en el fútbol por lo menos en la pretemporada, más o menos orientando estas capacidades para ir desarrollando y cargando. A ver, me dice don Miguel Nogales. Hola, muy buenas tardes, Miguel. En la detección de talentos, ¿cómo se realiza el trabajo multifactorial? La idea es que se trabaje, a ver, se ve muy, ya, José Manuel Quispe, se ve muy bien la imagen, gracias. Don Miguel, la detección, bueno, como es de común conocimiento, se realizan pruebas de jugadores, en donde los jugadores van al lugar donde son las pruebas de los distintos equipos y se les hace jugar, etcétera. Bueno, ahí están los profesores a cargo, los técnicos que son los que ven. También, ¿no es cierto?, existe otro tipo de detección de talentos, en donde hay algunos equipos que tienen los detectores de talento, que son las personas que van en las distintas ligas, ¿no es cierto?, infantil, etcétera, buscando algún jugador habilidoso o que marque la diferencia para poder llevarlo y que él obviamente esté a gusto. Existen también los campeonatos de colegio, de las categorías, ¿no es cierto?, infantiles, juveniles, en donde también sirve para detectar talentos y tratar, ¿no es cierto?, de orientarlo ahí, de hacerle la propuesta, de motivarlos. Obviamente lo que viene después ya va relacionado a la realidad de cada equipo, pero, por ejemplo, a ver, en Santiago, prueba del equipo Colo Colo o prueba del equipo La U para formar parte de sus categorías menores. Llegan 1000, 1500, 2000 y acá en Calama 300, 400 y de repente son los mismos todos los días. Entonces, obviamente se entiende que todo influye mucho por el club y de ahí también lo que puede ofrecer el club. Entonces, mira, voy a contar una incidencia respecto al tema. Eh, Muchas veces hay niños que tienen mucho talento, que les gusta, ¿no es cierto?, jugar en la liga, que juegan en el colegio, que los llevan a jugar por el barrio para allá, que los contrata este equipo para acá, le pasa una luquita en la semana. Y resulta que uno los va a buscar, ¿no es cierto?, hace la gestión, los encuentra, se los lleva, pero muchas veces, no siempre, estoy poniendo ejemplos específicos nomás, muchas veces no le gusta la disciplina a ese talentoso jugador, no le gusta la disciplina de tener que levantarse temprano, de tener que entrenar. Entonces por ahí también hay bastante fuga respecto a jugadores muy talentosos que se pierden. Y obviamente destacan en su liga, destacan en el barrio, pero al tener la oportunidad, a muchos no les gusta de repente la disciplina, no les gusta ese régimen de tener que levantarse temprano, de tener, ¿no es cierto?, esa exigencia, y por ahí se va perdiendo porque les gusta jugar, ¿no? Pues a ellos les gusta jugar, les gusta el fin de semana, aparte que están bien siempre, bien protegidos, o sea, son considerados de buena manera dentro de los equipos porque tienen mucho talento y eso les gusta a ellos. Además, entender que el fútbol también es una elección, pocos llegan, pero los que escogen, ¿no es cierto?, ese sacrificio de inicio, después tienen su recompensa, pero ese sacrificio significa que el fin de semana cuando los amigos están en una fiesta o tienen preparado algo, él tiene que estar descansando, él tiene que estar acostado, él tiene que estar concentrado porque tiene que jugar al otro día temprano o en la semana, ¿no es cierto? Mucha vida normal como cualquier persona de repente se limita porque es algo que escogió y son los sacrificios, ¿no es cierto? Y los deberes que él tiene que acatar
Por eso de repente algunos jugadores desordenados, ¿no es cierto?, que dan más que hablar por lo que hacen fuera de la cancha que dentro, llama la atención porque es algo que ellos escogieron y saben cuáles eran las reglas. El cuidado personal, el comer bien, el dormir bien, ¿no es cierto? Todas esas cosas influyen y al final de repente hay un dicho que dice, no siempre es el más talentoso el que llega, sino el más disciplinado. Y yo aquí quiero poner un claro ejemplo para ir en defensa de este dicho. Por ejemplo, todos conocen... Espérame, Yumori, espérame un ratito. La hipertrofia, obviamente la hipertrofia es crecimiento muscular, pero depende de cómo se trabaje. En Europa la mayoría de los jugadores, ¿no es cierto?, tiene un físico extraordinario, muscularmente desarrollado. ¿Hasta qué punto? Yo creo que sí se trabaja, obviamente fortalece de muchas maneras, mejora muchas cosas, pero mucho se vuelve muy pesado. Mucho se vuelve un jugador muy pesado que no sirve. A lo mejor para otro tipo de deporte. El rugby, por ejemplo. Espérate, para complementar. Yo Mori, por ejemplo, un jugador de mucha masa muscular no va a servir mucho en el fútbol, por la dinámica que tiene que tener, ¿no es cierto?, el dominio de las distintas capacidades. Entonces, a lo mejor en otros deportes sí, en el rugby, por ejemplo, los jugadores se ven macizos, grandotes. Ese es un deporte en donde ellos tienen que trabajar mucha musculatura producto del tipo de deporte que es. Y Joao, efectivamente, lo que decía, no es el más bueno o talentoso que llega, sino que es el más disciplinado. Y el mejor ejemplo aquí, la mayoría conoce el fútbol, este jugador que jugó muchos años en Colo-Colo y fue multifuncional y multicampeón, don Luis Mena. Un jugador que a lo mejor técnicamente no era muy dotado, un jugador que cumplía su posición, siempre era un jugador muy táctico, pero a él la disciplina y el orden le permitió llegar a lo que llegó y consiguió. El otro jugador, Rifo también, él tiene un tema en su pierna, pero es un jugador muy ordenado, muy disciplinado en su vida personal, ¿no es cierto? Se cuidaba mucho y resulta que el premio fue que él llegó a ser profesional. Han escuchado ustedes de repente el comentario, por ejemplo, no sé, vamos a poner el ejemplo nomás. Supongamos Alexis Sánchez, ya, oye, Alexis Sánchez extraordinario, bueno, ya, el mejor que el Junior. Junior Fernández, bueno, el Junior, pero el hermano era mejor. Oye, el Alexis Sánchez, oye, sí, pero el hermano era mejor. Oye, Arturo Vidal, pero el hermano era más bueno y le gustó, no le gustó, le gusta el fin de semana, le gusta el tercer tiempo, y así se van perdiendo, es para ir... Nosotros, a ver, por lo menos en cadete, hace tiempo atrás, yo estoy ya alejado hace bastante tiempo, pero mira, en estas famosas, en estos famosos test de resistencia, en donde antiguamente era el Cooper, no sé si muchos lo hicieron, y era dar vuelta a una cancha, ya pues se quedó obsoleto. Después viene el naveta, que algunas veces se ocupa, después hay otro que está más moderno, que es el yo-yo test, entonces en donde se ven cosas específicas. Pero por ejemplo en el naveta, el naveta consiste, ¿no es cierto?, se ubica a una distancia de 20 metros, y esos 20 metros uno tiene que ir y tiene que venir, pero todo a una señal auditiva. Entonces, empiezo trotando, a medida que va pasando el tiempo se va aumentando la intensidad, y por ejemplo, el audio tiene una capacidad aproximadamente para unas 15 minutos. Son 15 minutos que dura el audio. La mayoría dura entre 7, 9, 11, 12, y en ese tiempo, obviamente había una competencia interna pero sana. Entre ellos estaba Vildan Alfaro, el Feña Cornejo, Johnny Ledesma, y entre ellos siempre era... Espera un ratito. Y ellos siempre llegaban hasta los 13 minutos y medio, casi 14 en su capacidad. Y de hecho, el Nando Cornejo
una de las posiciones con la que se ha destacado es la de volante contención, y el volante contención es un trabajo muy silencioso, pero que es un jugador que abarca muchos kilómetros de la cancha. Y efectivamente él ya venía con esa capacidad, ¿no es cierto?, casi desarrollada, obviamente se mejora, y él casi 13 minutos en ese tiempo de 15. Hay jugadores que terminan vomitando producto de la fatiga y ese tipo de cosas, pero Fernando Cornejo, Vildan Alfaro, sí, Johnny Ledesma, que juegan en la materia ahora, ellos fueron los jugadores que yo me acuerde que marcaban diferencia en ese tipo de trabajo de resistencia. Yo soy PF de Calama Rugby Club, qué bueno, mucha fuerza y explosivos y resistencia, pero cuando bajaban a Antofagasta, terrible. ¿Terrible en qué sentido, estimado? ¿Me puede comentar? Nos podríamos juntar, tengo varios libros de los Pumas de Entrenando Movimiento, unos libros que a raíz de los contactos que uno va haciendo. Gracias, Vanessa, muchas gracias. Tengo libros ahí que van desarrollando porque se entiende que para mover y proteger, ¿no es cierto?, a un jugador de rugby, estamos hablando, ya se nos imagina al tiro inmediatamente un jugador alto, de mucha masa, de mucho peso, en donde el impacto, el choque, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas, yo debo tenerlo muy cuidado, muy protegido, y obviamente los ejercicios deben ser en fortalecimiento de todo esto a lo que él va a llevar. Se entiende que también hay jugadores que trabajan o manejan distintas posiciones y obviamente así el biotipo, pero podríamos conversar, estimado. Tengo documentos que le podrían servir, se los puedo facilitar, y para ir en mejora del deporte, si esto es mejorar el deporte, cualquiera sea, y obviamente exponer mi experiencia para mejora de esto. ¿Le parece o no? Así que, uy, se nos fue la hora, pero volando. Estimados, muy agradecido, de verdad, gracias por interactuar, por compartir, por los saludos, obviamente a los alumnos de la escuela. Ya, pues, vamos a estar en contacto entonces, así que somos compañeros de trabajo, ya. Agradecer los saludos, los alumnos de la Academia de Fútbol, ¿no es cierto? Don Joao, gracias por la audiencia, por interactuar el otro domingo. Y voy el próximo domingo a explicar las distintas capacidades. Oh, Diego Ponce, muchas gracias, amigo, gracias. La próxima semana voy a explicar las distintas capacidades, ¿no es cierto? La definición y algunos ejemplos ya más aterrizados en relación a que podamos entender y comprender mejor los tipos de fuerza, cómo se trabajan, qué desarrollan, los tipos de resistencia, los tipos de velocidad, y ir haciéndolo interactivo y mostrándole cositas para que le vaya quedando más claro. Y obviamente si alguien, ¿no es cierto?, quisiera algo más específico, mi persona está disponible. Muchas gracias por todo, de verdad, se les agradece, de verdad, es necesario de repente meses que uno está en la casa, teniendo contacto de repente por el celular, por una videollamada, pero es la manera que tenemos y agradecer, ¿no es cierto?, que se pueda por lo menos estar así, a diferencia de otros. Así que muchas gracias, amigo Joao, se agradece, un abrazo virtual, saludos para todos. Don Juan Orellana, qué bueno, de verdad. Así que la próxima semana vamos a trabajar específicamente. Gracias, Blas, muchas gracias, Blas. Y la próxima semana vamos a ir con lo que es la fuerza y la resistencia, y le vamos a agregar, ¿no es cierto?, algunas cositas específicas de lo que es el fútbol. Ahí mi amigo Joao de repente puede complementar alguna cosita, él es técnico profesional, ¿no es cierto?, del INAF, y para ir con lo básico, pues, algunos fundamentos, algunos principios básicos que de repente, al conocerlo, al saberlo, me pueden hacer mejor jugador. De verdad que sí, por subir mi rendimiento y todo eso en beneficio de ustedes, así que estoy 100% disponible, muy contento, resultó todo bien. Ayer tuve unos problemas técnicos probando esta famosa modalidad. Ya, Álvaro, perfecto, vamos a estar en contacto, ningún problema. Así que ahí tengo material yo que le va a servir, lo va a leer harto. Y eso, muchas gracias por todo. Muchas gracias, don Joao, por la voluntad de participar. Así que, de hecho,
voy a necesitar de su ayuda más adelante para ir complementando algunas cositas específicas del fútbol. Obviamente yo no me las sé todas, yo trabajo en una parte física, pero los técnicos también trabajan en otra parte y sería importante que usted pudiera eh, participar, ¿no es cierto?, para complementar y apoyar. Podemos, sí, pues de todas maneras, Álvaro, así que vamos a estar ahí, tranquilo, y vamos a invitar, pues tengo, Yomori, me acaba de contactar ayer, recién, porque el número de teléfono que yo tenía estaba obsoleto, don Ignacio Jara. Así que él vio la clase el día de ayer para un taller de una junta de vecinos por internet de la Colmudep, él la vio y se contactó conmigo, me escribió hoy día, así que lo más probable es que de repente tengamos un invitado, ¿no es cierto?, para conversar un ratito, que nos pueda él comentar la experiencia, de cómo ha sido su vivencia, de sus inicios, obviamente todo relacionado con la teoría del entrenamiento. Y Ignacio Jara tiene que contar mucho, fue parte de la selección que salió campeona, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, de la Copa América Bicentenario, él fue sparring, así que él puede aportar mucho en relación a los tipos de entrenamiento a nivel selección, a nivel fútbol profesional, a nivel cadete, y tengo la suerte, ¿no es cierto?, de haber sido parte, o haber estado parte de la carrera que él está logrando ahora exitosamente. Él está en Brasil, está entrenando, me decía, así que lo más probable es que en un par de semanas ellos vuelvan a jugar, pero está la escoba en Brasil con el tema arbitro, así que no sé, de repente es lo que se dice en relación a lo que se pueda pasar realmente. Muchas gracias, estimados, de verdad, feliz, me voy contento, domingo feliz, voy a estar muy tranquilo y así voy a tener, ¿no es cierto?, harto que hacer en la semana para preparar algo de verdad entretenido, práctico, didáctico, cosa que usted lo pueda entender a la primera, sin necesidad de dudas, obviamente si hay dudas la aclaro, y vamos avanzando en este tema. Muchas gracias, cuídense, nos vemos la próxima semana, cualquier cosita, mi contacto, mi correo están ahí disponibles y nos vemos. Ya, cuídense, chao, chao.